Buen día, nosotros somos Jairo Ruiz y William Olaya Bernal, ambos estudiantes de pregrado en Ingeniería Química de la Universidad Nacional. A continuación, vamos a presentar el modelo de transporte de contaminantes en la zona no saturada, como parte del proyecto número 3 de la asignatura Métodos Matemáticos y Numéricos en Ingeniería Ambiental. El programa fue realizado en MATLAB. Nuestros objetivos son dar los conceptos iniciales para lograr entender la importancia de la zona no saturada en el medio ambiente. Presentar el modelo matemático que describe el fenómeno. Posteriormente, explicar el script realizado. Y finalmente, analizar los resultados obtenidos. Como introducción al tema, podemos decir que el estudio del transporte de contaminantes en aguas subterráneas se distingue entre el transporte de la zona no saturada y la zona saturada. La zona no saturada de un sistema acuífero es aquella capa de suelo que separa la superficie del terreno del nivel freático del acuífero. El transporte de contaminantes en esta zona se caracteriza por estar ligado a la velocidad de percolación de fluidos de la superficie. El transporte es, por lo tanto, unidimensional en la dirección descendente. Así, la modelización de la zona no saturada se suele realizar con base a una discretización espacial unidimensional en la dirección vertical, como veremos a continuación cuando presentemos el modelo. Una vez el contaminante ha alcanzado el nivel freático, ingresará a la zona saturada y será transportado en dirección horizontal, es decir, el modelo será bidimensional. En algunos casos se tiene en cuenta un modelo tridimensional dependiendo del espesor del acuífero. Cuando el contaminante es transportado en dirección horizontal, puede afectar diferentes cuerpos de agua subterráneos, por ejemplo pozos, los cuales son usados por la población para uso doméstico o para uso agrícola. Asimismo, también puede afectar diferentes cuerpos de agua superficiales, como ríos, quebradas, arroyos o lagos. Los principales problemas de contaminación de aguas subterráneas consisten en la presencia de especies químicas de naturaleza orgánica o inorgánica disueltas en agua, y en la acumulación de dichos compuestos sobre la matriz sólida de los acuíferos. El origen de la contaminación de las aguas subterráneas se encuentra en algunos procesos naturales y especialmente en la actividad humana, como por ejemplo operaciones de eliminación de residuos que utilizan el subsuelo como receptor de agentes contaminantes, como por ejemplo fosos sépticos, vertederos de residuos peligrosos y algunos otros sistemas de deposición en profundidad. También existen actividades industriales y comerciales en las que se manejan grandes cantidades de sustancias químicas que accidentalmente pueden ser descargadas por fugas y derrames durante el transporte, almacenamiento y utilización. También está el uso extensivo de productos químicos para la agricultura, como se aprecia en la imagen, debido a que los fertilizantes, herbicidas y pesticidas contaminan el suelo. Y por último, la recarga artificial directa o indirecta de los acuíferos con aguas contaminadas. El siguiente es el marco normativo en Colombia. El decreto 1594 del 26 de junio de 1984, expedido por el Ministerio de Agricultura, habla acerca del ordenamiento del recurso hídrico, así como de los criterios de calidad para la destinación del recurso. De igual manera, establece los límites admisibles de los vertimientos a cuerpos de agua. El decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece disposiciones relacionadas con los usos de recurso hídrico, el ordenamiento del recurso hídrico y los vertimientos a recurso hídrico, a cuerpos de agua superficiales o alcantarillados. Asimismo habla del permiso de los vertimientos. Posteriormente, el decreto 4728 del 23 de diciembre de 2010 modifica el artículo 28 de la 3930 de 2010, el cual tiene que ver con el plazo para definir las normas de vertimiento puntuales a aguas superficiales. A continuación presentamos el modelo matemático que describe el transporte de los contaminantes en la zona no saturada. Este modelo depende de diferentes factores, en especial los relacionados con el tipo del suelo, es decir, la porosidad, el contenido residual de agua o la permeabilidad, también conocida como conductividad hidráulica, los cuales son cuantificados mediante el factor de retardo en la zona no saturada. También la ecuación tiene en cuenta el coeficiente de dispersión en la zona no saturada, el cual implica la facilidad del contaminante de transportarse en la matriz sólida que forma el suelo.
el cual está escrito mediante la ecuación de Fick. La constante de velocidad de reacción de primer orden en la zona no saturada tiene en cuenta el consumo del contaminante mediante interacciones químicas con el suelo. Por este motivo también va relacionado con el factor de retardo en la zona no saturada, es decir, entre más tiempo dure en la zona no saturada, mayor va a ser el consumo del contaminante. Por último encontramos la velocidad de filtración en la zona no saturada, el cual también está ligado a las propiedades de porosidad del suelo. En el modelo utilizado se realizaron las siguientes suposiciones. En primer lugar, se asumió el estado estacionario, es decir, que no se acumula contaminante en el suelo. Dicha suposición es válida siempre y cuando el suelo tenga características de no acumulación. Por ejemplo, los suelos arcillosos tienen esta propiedad. En este caso no sería conveniente asumir esto. En segundo lugar, se asumió que el coeficiente de dispersión es despreciable, teniendo en cuenta que es la difusión de un líquido a través de un medio sólido, y su orden de magnitud va a ser significativamente menor, haciendo que este término tienda a cero. A continuación, presentamos un problema de aplicación. Se va a realizar al suelo un vertimiento de cianuro cuya concentración es de 1 miligramo por litro, cumpliendo con las normas máximas de vertimientos establecidas por el Ministerio de Ambiente. Se sabe que la profundidad a la que se alcanza el nivel freático es de 15 metros. Se desea conocer la concentración de cianuro que llega a la zona saturada, teniendo en cuenta que la constante de velocidad de reacción de primer orden es igual a 1, que el factor de retardo es igual a 0,1 y que la velocidad de infiltración es de 0,5 metro cúbico por año. Para resolver el anterior problema, se programó el siguiente script, el cual tiene diferentes soluciones. La idea fue resolverlo mediante solución analítica, dado que la ecuación pues tiene la facilidad de resolverse por este método. Y también se utilizó la solución de Euler para comparar la respuesta. En esta parte del programa, después de la solución analítica, está el ingreso de datos iniciales. Como dato de frontera o condición inicial está la concentración del contaminante al nivel cero, es decir, a la superficie donde se realiza el vertimiento. Posteriormente se ingresa la velocidad de infiltración, la constante de reacción, el factor de retardo en la zona saturada y acá Z es la potencia o profundidad de la zona no saturada, que en nuestro caso es 15 metros. Posteriormente pide el paso, que es para poder realizar el método de Euler. Y posteriormente evalúa la función obtenida analíticamente para luego graficarla. La pantalla de gráficos se deja abierta mediante esta función con el objetivo de, más tarde, ubicar la gráfica del método de Euler y poder comparar. En el método de Euler se escribe la ecuación diferencial ordinaria en términos de la definición rigurosa de la derivada, la cual describe el cambio de la variable c con respecto a z dado un incremento de h. Organizando la ecuación obtenemos esta expresión. A partir de esta ecuación podemos calcular la concentración del contaminante a profundidades discretizadas de acuerdo al paso h. Para iniciar el cálculo es necesario conocer un valor de frontera o valor de inicialización. En este caso sería la concentración del contaminante a una altura conocida. Para nuestro caso, 1 miligramo litro. Definido el valor de frontera y el paso, conocemos todo el término de la derecha y de este modo podemos calcular el término de la izquierda. Si por ejemplo el paso es de 0,1, quiere decir que podemos calcular la concentración a 0,1 metros de profundidad, a 0,2, a 0,3 y así sucesivamente
hasta la totalidad de la profundidad de la zona no saturada, es decir, 15 metros. Esto lo podemos apreciar en el código en esta expresión. Por ejemplo, para un paso de 0.1 y una profundidad de 15 metros, se obtendrían 150 puntos. Por ese motivo, acá el for evalúa desde el primer punto hasta 150, obteniendo 150 puntos de concentración. De este modo, se presentan los datos mediante la función display y luego se grafican. Acá la leyenda incluye la solución analítica y la solución numérica mediante el método de Euler. Vamos a evaluar el programa. La primera parte del programa debe calcular la solución analítica del modelo, la cual es la que se obtiene en este momento. Y posteriormente pide el ingreso de datos. Entonces vamos a ingresar la concentración, que es de 1, la velocidad de filtración en la zona no saturada es de 0.5, la constante de velocidad de reacción es de 1 y el factor de retardo en la zona no saturada es de 0.1. La profundidad de la zona no saturada es de 15 metros y para poder solucionar el método de Euler es necesario ingresar el paso. Vamos a ingresar un paso de 0.5 y se obtiene el resultado de la gráfica. Podemos comparar este resultado con un obtenido utilizando un paso de 0.1. Aquí se observa la precisión del cálculo cuando el paso es más pequeño. En este caso prácticamente las dos líneas son iguales, y cuando se hace con un paso de 0.5 las líneas empiezan a diverger un poco más. Sin embargo, pues son bastante aproximadas. La siguiente parte del programa consiste en un análisis de sensibilidad de las variables. En este caso se da al usuario la opción de escoger entre tres opciones. La primera es una variación del factor de retardo, la segunda es un cambio en la velocidad de reacción y la tercera un cambio en la velocidad de infiltración. En cada caso lo que se hace es utilizar una disminución del 50% del factor de retardo, en este caso, o un aumento del 50%. Se multiplica por 3 debido a que previamente el número se ha multiplicado por 0.5. Entonces para obtener un 150% es necesario multiplicar ese 50% previo por 3. Para el primer caso de análisis de sensibilidad se utilizó el 50% de aumento o disminución del factor de retardo. Observamos que a medida que el factor de retardo aumenta, la concentración que llega a la zona saturada, es decir, a 15 metros de profundidad, es menor. Posiblemente porque, como observamos en la ecuación inicial, este factor va ligado al consumo del contaminante en la zona no saturada. Entonces, al consumirse, va a llegar en menor concentración a la zona saturada. Para el segundo caso, ocurre el mismo fenómeno. A medida que aumenta la velocidad de reacción, el consumo del contaminante en la zona no saturada es mayor. Por este motivo, a la zona saturada va a llegar a una menor concentración. Este tipo de variables pueden ser tenidas en cuenta, por ejemplo, para una biorremediación de suelos. Y finalmente observamos la incidencia que tiene la velocidad de infiltración en el desplazamiento del contaminante. En este caso, al aumentar la velocidad de infiltración, el contaminante se desplaza más rápido por la zona no saturada, llegando a la zona saturada con una concentración mucho mayor. Y finalmente se comparó el resultado de la solución analítica con los dos métodos de ecuaciones diferenciales ordinarias que tiene MATLAB, el OD23 y el OD45, dando buenos resultados y confiabilidad en el método.
Muchas gracias y hasta la próxima.